Bueno, continuando con la clase, esta segunda parte, recién comentaba sobre los aspectos que tienen que ver con basándonos en un cuadro que nos permite abrir el campo de lo que vamos a ir viendo a continuación. A partir del cuadro que mencionaba, donde nos permite ver dónde vamos a usar la paginación y la segmentación, que son los puntos que dejamos en la clase anterior, eh, valía la pena realizar, digamos, la introducción comentando que el que administra, o la interfase que administra el gestor de memoria, puntualmente en la diapositiva hace referencia a la tarea, es una tarea que realiza, digamos, por el sistema operativo y que consiste en gestionar la jerarquía de memoria, en cargar y descargar procesos en memoria principal para que sean ejecutados. Eh, para ello, el sistema operativo gestiona lo que se conoce con el nombre de MMU, que es la unidad de administración de memoria, en el cual es un dispositivo hardware que transforma las direcciones lógicas en físicas. Recuerden cuando hablábamos del tema del mapeo, bueno, estamos haciendo referencia justamente a quien hace la interpretación de esto, porque además, cuando hablamos de dirección de memoria en disco, cuando toma información del disco, por ejemplo, digamos, esto puede estar, que también lo había comentado, en el sector equivalente a 500 gigas, pero tenemos 4 gigas de memoria RAM. Entonces, cuando haya una modificación, tendrá que saber dónde está ubicado físicamente esa información en el disco para que se produzca este cambio y se mantenga también esta coherencia a la que hacía referencia. Si bien es un tipo de coherencia, lo está acá administrando el MMU. Entonces, el MMU, su trabajo es ver qué partes de la memoria están en uso y cuáles no lo están, con el fin de poder asignar memoria a los procesos cuando la necesiten y recuperar esa memoria cuando la dejen de usarla, así como gestionar el intercambio entre memoria principal y disco y cuando la memoria principal resulte demasiado pequeña para contener estos procesos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las particiones, que es lo que vamos a ir viendo, qué es lo que sucedía en algún caso? Entonces, los objetivos de la gestión de memoria eh, son ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio, ¿no? Y acá está la palabra exacta, un espacio lógico propio, no es un espacio físico. ¿Por qué? Porque en un momento dado puede estar alojado en una parte de la memoria y en otro momento alojado en otro espacio, dado que podría estar fallando, digamos, podría estar fallando, ese lugar está siendo ocupado y es puesto en otro. Proporcionar protección a los procesos, es decir, que no se pisen ni se solapen, permitir que los procesos compartan memoria, si se solapan, tener alguna consistencia que permita, digamos, solamente un dato podría modificar, muchos leer, etcétera, ¿no? Esto lo tomamos como una región crítica. Maximizar el rendimiento del sistema, mantener, digamos, la posibilidad de lo que es el garbage collector, o sea, juntar los espacios libres por un lado y los ocupados por otro, que depende de la estrategia de memoria que se use, sería de gran utilidad. Esos son, digamos, los objetivos generales de la gestión de memoria. Y como verán, la palabra proceso es la que hice mención en varias oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Que en esta administración de memoria, la posibilidad de, como recién comentaba, reubicación, protección, compartir, la organización lógica y una organización física, ¿no? Estos puntos son los que había mencionado y empezamos a transitar después el tema de las técnicas de administración de tamaño, donde teníamos las de igual tamaño y las de distinto tamaño.
Recuerden que esto hacía referencia en diapositivas anteriores a esta parte, cuando hablábamos de el tema de los tipos de particiones fijas y variables, ¿no? Que se va a dar después por alguna estrategia cuando tengamos la parte del manejo de la virtualidad, la paginación y la segmentación. Entonces, ya habiéndonos ubicado en contexto, teníamos particiones fijas y variables y hablábamos de las estrategias que surgen de las particiones, en este caso la fija, donde podíamos tener eh, los procesos y veamos que aparece siempre el término proceso, que digamos, valida lo que estoy comentando desde el inicio, una lista de espera o una cola en cada una de las particiones de memoria o una cola en general y que va a ser asignada a cada espacio que se va liberando. Entonces, si partimos como un ejemplo, eh, en este caso, acabamos de ver lo que es partición eh, fija. En un ejemplo de lo que podría ser una partición dinámica, no sé si alguien levantó el micrófono para preguntar algo, perdón, o se activó simplemente. Bueno, entonces, en este ejemplo de partición dinámica, o partición variable, eh, más que variable, dinámica. ¿Por qué? Porque parte del estado A, que tenemos únicamente el sistema operativo, tenemos 56 megas de espacio disponible, donde el proceso 1 entraba con 20 megas, nos quedan 36 disponibles, el proceso 2 en el estado C o en el tercer estado con 14 megas, nos queda 22, en el estado D el proceso 3 entra a ejecutarse o se carga, mejor dicho, en memoria, ocupa 18 megas, nos queda 4 megas. En el estado E, como verán, el proceso 2 ha finalizado, liberando los 14 megas. En el proceso F entra a memoria el proceso 4 con 8 megas y deja un huequito de 6 megas. En el estado G, se libera el proceso P1, tiene 20 megas, y en el último proceso, estamos necesitando, digamos, perdón, el proceso 2 nuevamente, y como ven, en este caso, el estado H con respecto al estado C, en el estado C estaba en forma contigua en un espacio de memoria apenas finalizaba el proceso 1, mientras que en el último estado, el proceso 2 está en la primera parte, apenas termina el sistema operativo. Esto le da una cuestión de reubicación que debe manejarse. Y obviamente en la misma figura que lo estamos observando, podemos apreciar que la cantidad de espacio que van quedando, como estos huequitos, que son productos obviamente de, de- de- de un inconveniente que podemos llegar a tener en virtud de cómo está así, dada la situación del estado H, podemos necesitar un proceso, por ejemplo, que ocupe 9 megas para este caso particular, y veamos que tenemos por un lado 6 megas entre el proceso 2 y el proceso 4, y al final nos queda 4 megas. La suma son 10 megas y necesitamos ejecutar un proceso, en este ejemplo que estoy dando, 5, que ocupe 9 megas. No lo puede asignar porque no tiene espacio, pero sin embargo la sumatoria me daría esta posibilidad. En este caso tendríamos que ejecutar una herramienta que es a la que hice referencia hace rato, que le denomino Garbage Collector, que lo que va haciendo, separando el espacio disponible con el espacio ocupado. Entonces tendría los 10 megas al final, si reordenáramos esta pila, y podría llegar a satisfacer la necesidad de cargar el proceso nuevo que tiene, digamos, 9 megas de requerimientos, ¿no? En el ejemplo particular que estoy dando. Entonces, en lo que es esto que involucra particiones dinámicas,
podría en forma automática poder ejecutar cada vez que necesite un proceso, podría tener distintas estrategias dadas por distintos algoritmos eh, que me permitan administrar esta memoria. Estos algoritmos podrían ser mejor ajuste, primer ajuste o próximo ajuste, ¿no? Que administran justamente este espacio de memoria. Vimos cómo sería una distribución de paginación, donde obviamente tenemos una tabla de paginación y si es segmentación vamos a tener una tabla de segmentación donde aparece el término de marco de página, donde vimos el ejemplo de lo que son los marcos de página y lo vimos puntualmente tomando los datos que tiene cargado. Por ejemplo, en la dirección 0K, que es la memoria lógica, eh, donde tenemos A, B, C, D, F, este, donde tenemos A, B, C, D, F en la dirección, en el bloque 0, perdón, en la página 0, acá, en el marco de página dice que la página 0, que tiene una determinada cantidad de tamaño, que va de la 0 a 4K, se encuentra en el marco de página 5. Si venimos a la memoria física, el marco de página 5, que contiene los datos, A, B, C, D, E, ¿no? Y corresponde al marco de página de la memoria física de 20 a 24. Este es el ejemplo que recién les comentaba, que si en memoria RAM tenemos 4 GB, entonces, y en la memoria física tenemos ubicada la información en los 500 GB, de un disco de 1 tera de 1024 gigas, acá vemos cómo se direcciona el contenido de memoria lógica a memoria física y esta vinculación se hace a través de el marco de página, ¿no? Entonces, obviamente los marcos de página tienen este tamaño que coincide con los tamaños que tiene la memoria física. Bien. Hablamos del tema de la segmentación, que es lo mismo que lo de la segmentación, pero el que rutea, digamos, es una tabla de descriptor de segmentos, donde la memoria física es visto por segmentos que pueden ser de tamaño variable. En el marco de página eran todos del mismo tamaño y donde la ubicación de la información obviamente va a estar dado por el segmento al que corresponda. Y por ejemplo, tenemos la información en memoria lógica que va de A a B, C, la primera que está en el marco, en el segmento, en la tabla de segmentos o el bloque cero, ese bloque cero o segmento cero en la tabla que está al medio, vemos que tenemos el número 7 y dice que en la dirección física que comienza es en la 1700. Si nos vamos a la dirección física, al 1700, vemos que tenemos la información de comienzo de lo que está en memoria, en ese momento en memoria principal. Esto hace que, obviamente, que esta tabla de descriptores sea muy poquita, muy débil en información. Evidentemente tiene más información de dónde comienza, dónde termina, para saber cuál es el tamaño que tiene, etcétera, ¿no? Esto forma parte de la tabla de descriptores de segmento, donde se muestra puntualmente una información mínima que sirve para entender cómo se direcciona. Pero siempre tengan presente la memoria lógica, que no es la memoria física, esa memoria lógica que es temporal, etcétera, que puede ser randómica, tiene su correspondencia a través de la tabla de descriptor de mensaje, perdón, de segmento, o a través de marco de páginas, depende de la estrategia que se usa, ¿no? Y obviamente contendrá muchos más datos, pero mostramos solamente dos en este ejemplo para que se entienda. Bien, entonces, una vez que hemos observado esta característica, ahora vemos
digamos, el comienzo de lo que habíamos dejado en la última clase, que es el desarrollo. Si bien es una introducción bastante fuerte, que se entiende lo que vamos a explicar en forma un poco más detallada a lo que hemos estado viendo, no deja de ser una introducción que nos ambienta para que sea más fácil de entender lo que vamos a ir transitando a partir de ahora. Entonces decimos que clasificamos los esquemas de administración de memoria, se clasifican en dos tipos. Los que se desplazan, los procesos de la memoria principal a disco. Recuerden cuándo pasa eso, cuando haya que, eh, digamos, reemplazar esa memoria principal con algún algoritmo y viceversa, del disco a memoria principal durante la ejecución, intercambio y paginación. Inicialmente, lo que vemos es la monoprogramación, que no hay intercambio, y la multiprogramación y el uso de memoria, que es el que me permite tener operaciones simultáneas trabajando sin ningún tipo de problema. Entonces, en un repaso de lo que vimos anteriormente, memoria física, hablamos de lo que es la memoria RAM, acá un DDR4, la memoria virtual, un disco, en este caso estado mecánico, pero puede ser estado sólido, donde la memoria física, como podrán ver en el dibujo, digamos, de este cilindro, es una partecita y la memoria virtual es mucho más grandota. Por eso vale el tema de lo que es direccionamiento que habíamos hablado. Y como de memoria virtual debemos pasar a memoria física, y que no siempre va a estar ocupando el mismo, va a ser colocado, digamos, lo de memoria virtual en memoria física, tenemos que tener el tema de lo que recién mencionaba: reubicación, protección, comparación, organización lógica y física. Estos dos últimos puntos hacen referencia a la tabla, digamos, de mapeo que tenga para poder entenderse cómo funciona. Básicamente, si retomamos el tema de lo que es la monoprogramación, es algo ya que ha quedado, no digo obsoleto, porque en algún lado se podría estar usando, y digo se podría estar usando, y ustedes aprovechar, voy a aprovechar, si ustedes responden, tomar un poquito de agua porque tengo la garganta seca. ¿Dónde cree que se podría estar usando esto si es que se usa? Abrí el chat para que puedan escribir les doy una pista con la letra que podría llegar a empezar. Siempre podría, porque hasta que no lo veamos nosotros, siempre es podría. Entonces la letra donde podría llegar a usar es esa inicial. Después, ¿qué podría seguir después de esa letra? Después de esa otra letra, la pregunta es: ¿dónde se podría estar usando monoprogramación? Digamos, en verdad el concepto, no puntualmente monoprogramación, el concepto de que carga el sistema operativo, se carga el usuario y ejecuta el sistema, evidentemente en equipos viejos o en sistemas viejos que se usen. Una referencia que podría llegar a ser. Estoy dando pistas, esta es la tercera pista que doy. Cuarta pista. Bien, Agustín. Termina siendo justamente, digamos, obviamente que está fuera del conocimiento que pueden tener, y esta afirmación, o más que afirmación, es un potencial que hablo, porque obviamente para corroborar uno tiene que saber fehacientemente, uno puede intuir que
que justamente los bancos trabajan con procesos en lote y que los procesos en lote empiezan y van en orden, digamos, o en un determinado orden hasta finalizar, eh, digamos, no hace otra cosa que eso, la actualización que puede estar haciendo sobre plazos fijos o situaciones masivas, ¿no? Que se llevan a cabo. Entonces, acá dice que se ejecuta un solo proceso a la vez, que la memoria se divide entre el sistema operativo y el proceso de un solo usuario, y como es un solo usuario no necesita tener intercambio porque no hay multiprogramación. Entonces, para no darle mayor importancia a otro esquema, lo que voy a pasar es justamente solamente a comentar, modo anecdótico, que mi primer malware que hice fue en este sistema operativo y que surgió de una casualidad y que tal vez fue, tal vez digamos, un preludio de lo que hoy en día me apasiona, que es el tema de lo que es seguridad informática o ciberseguridad, mejor dicho. Bien, pasando ahora al campo que sí nos interesa, que es importante tener, digamos, una referencia general, es el tema de lo que es la multiprogramación. Cuando hablamos de reubicación, vamos a ver cada uno de los puntos de lo que es memoria, en el uso de esta memoria, cuando también encaremos protección, etcétera. Como bien lo comenté recién, en el tema de la reubicación, en la diapositiva dice que en sistemas de multiprogramación, la memoria principal dispone de componentes generalmente entre varios procesos, ¿no? Procesos. Y los procesos son aquellos que están, que le hicimos doble clic usando Windows para activar la ejecución de un programa que se transforma en procesos, hilo y todo lo que hemos hablado. Normalmente no es posible saber anticipadamente qué programas y dónde residirán en la memoria principal en tiempos de ejecución. Entonces, estos podrán ser movidos a disco, ¿no? Se viene una interrupción de entrada-salida, estaba ejecución y se va a la cola de bloqueados, hace un swap, un intercambio al disco, y luego va a ser devuelto a la memoria principal. Obviamente que no va directo, va a la cola de listo, y que cuando es asignado a la memoria, puede ser asignado en otro espacio de direccionamiento, lo cual es necesario tener el concepto de lo que es la reubicación, que, que lo vimos en el ejemplito hace rato. Si bien lo tomamos a nivel de procesos, recordar que debe haber un mapeo que hace referencia a la nueva ubicación y los mapeos tienen una característica de la que vimos y donde cuando nos quedamos sin espacio aparece el uso de los algoritmos de reubicación, perdón, los algoritmos que hacen la carga y alojamiento de los procesos. Entonces, vemos lo que es protección. Dice que cada proceso debe protegerse contra interferencias no deseadas por parte de otros procesos, sean accidentales o intencionales, tanto como en la escritura como en la lectura. Tiene que ser tomado como una región crítica donde no sea posible el acceso, digamos, a otro proceso o la lectura de otro proceso. Ustedes sabrán. ¿Hay alguien que haya programado en lenguaje C acá en el curso? Me va a entender el ejemplo que voy a dar. ¿Alguno de ustedes ha programado en lenguaje C? Sí, profe. Bien. Todos, perfecto. Bueno, mira, qué bueno que lo hayan hecho. Seguramente ustedes saben que se puede recorrer un arreglo eh, por medio de el índice. Uno declara, por ejemplo, que es tipo lista, digamos, de 0 a 100, puedes recorrerla de 0 a 100 para ver el contenido. Si declaraste no de tipo estructura, sino simplemente de tipo entero,
y vas imprimiendo todos los datos que están en esa estructura, está todo bien. Ahora, existe la posibilidad de que uno pueda asignarle no la variable que se llama lista, ¿no? De 0 a 100, no la variable, sino la dirección donde comienza esa lista. Como hago la dirección, por ejemplo, me equivoqué, en lugar de asignarle el primer valor, que es el índice, le asigno dónde se encuentra en memoria. Y si a partir de ahí voy incrementando y voy imprimiendo, estoy imprimiendo el contenido de la memoria. Si estoy trabajando con un servidor donde interactúan muchos usuarios, entonces puedo estar imprimiendo un sector de memoria que no me corresponde, entonces por lo tanto ese sector tiene que ser protegido por el sistema operativo, porque si no voy a estar imprimiendo sin ningún problema el contenido de otros procesos y, digamos, obviamente juega todo lo que podemos llegar a pensar en el tema de una violación de datos, etcétera. Entonces, los procesos deben ser protegidos, deben tener, digamos, una especie de barrera entre de dónde comienza a dónde termina, no importa el lugar de la memoria que sea reubicado, pero para que esto no suceda, donde un programador en forma accidental o malintencionado puede llegar a transgredir esta, digamos, en este ejemplo que estoy comentando. La reubicación incrementa la dificultad de protección, pero asegura que no puede saltarse a una instrucción ni área de datos de otro proceso. Los requisitos de protección de memoria deben ser satisfechos por el procesador, es decir, por el hardware y no el sistema operativo, ya que es imposible comprobar las direcciones absolutas de los programas, puesto que se desconoce la ubicación de un programa en memoria principal. Debe comprobarse durante la ejecución, ya que el sistema operativo no puede anticiparse a todas las referencias a la memoria que haga un programa. Y esto es exactamente lo que les acabo de mencionar. Después tenemos comparación, donde permite el acceso de varios procesos a la misma zona de la memoria principal. Es mejor permitir a cada proceso, cada persona, que acceda a la misma copia del programa en lugar de tener cada uno su propia copia, ¿no? En caso de una ejecución. Después tenemos como el orden seguía, si no me equivoco, la organización lógica, y la mayoría de los programas se organizan en módulos. Los módulos pueden escribirse y compilarse independientemente. Puede otorgarse distintos grados de protección, solo lectura, solo ejecución, a los módulos y se pueden compartir. Teníamos organización lógica, caemos a lo concepto de lo que es la organización física. La memoria disponible para un programa y sus datos puede ser insuficiente. Eso no le quepa la menor duda porque la memoria siempre va a ser mucho menor que la memoria física puntual que se encuentra en el disco. Existe la posibilidad de superposición, overlay, donde permite que varios módulos sean asignados a la misma región de memoria. Y el programador no conoce cuánto espacio habrá disponible. Entonces, para poder, inclusive hay lenguajes de programación que permiten solapar espacios de memoria, obviamente dejándole al programador una cierta posibilidad de que, digamos, el error que puede cometer de pisar los datos corre riesgo, pero hay procedimientos o llamadas funciones que se pueden declarar como de una especie de overlay, entonces el compilador sabe que puede llegar a compartir esos espacios de memoria cuando los recursos no son suficientes. Una estrategia que obviamente puede estar está disponible de acuerdo a la arquitectura, digamos, donde se trabaja. Entonces, ahora vamos a retomar el concepto, perdón, de lo que vimos de particiones de igual tamaño, donde cualquier proceso cuyo tamaño sea menor o igual que el tamaño de la partición puede cargarse en cualquier partición libre. Si todas las particiones están ocupadas, el sistema operativo
puede sacar un proceso de la partición, hace el swap, lo manda a disco, por ejemplo, y se presentan dos dificultades con el uso de las particiones fijas, que son: el programa puede que no se ajuste a una partición, entonces el programador debe diseñar el programa mediante overlay. Tiene que especificar que puede hacer eso, de modo que no solo necesite una porción de programa de memoria principal en un determinado momento, entonces lo puede hacer de esta manera. Eh, También puede, depende del lenguaje de programación y el compilador que usa, si le permite, uno podría llegar a declarar por ejemplo, una lista o un arreglo de una determinada cantidad de memoria en tiempo de ejecución. Podría jugar con una variable o puede ser cuando lo está escribiendo para que el compilador, si no lo de, digamos, si está dentro de los límites, pero lo crea demasiado gigante, puede caer a tener inconvenientes de que la partición donde esté usando se vea comprometida de espacio. Cualquier programa, sin importar lo pequeño que sea, siempre va a ocupar la partición entera. Este es el problema. Este problema se llama fragmentación interna. Esto es como tener casas de barrio de, supongamos, 5 habitaciones, ¿no? Eh, y la familia tiene, digamos, digamos, el matrimonio y un hijo. Entonces, 2 habitaciones tiene, pero le sobran tres. Y además tiene un problema habitacional la ciudad donde se hacen casas de 5 habitaciones, por ejemplo, ¿no? Esto se llama la fragmentación interna. Y hago este ejemplo para que cuando aparezca el concepto de fragmentación interna y externa, sepan y lo ubiquen con un ejemplo asociándolo. Por eso menciono este ejemplo, que espero les sirva de disparador y que permita no confundir. Particiones de igual tamaño, habíamos visto que, puesto que todas las particiones son de igual tamaño, no importa en qué partición se use, y la partición de distintos tamaños se pueden asignar cada proceso a la partición más pequeña en la que quepa. Obviamente que esto deberá tenerse un control del tamaño y habrá que recorrer cuál es la que está disponible, cuyo tamaño, que esto sería el mejor ajuste, sería el algoritmo casi. Hace falta una cola para cada partición y los procesos están asignados de forma que se minimiza la memoria desaprovechada dentro de cada partición. Obviamente que la división de los tamaños deberán ser establecidos también en base a alguna estrategia y no que sea al azar. Vimos próximamente un ejemplo, digamos que es igual que la carga de los procesos anteriores, donde se van asignando y desasignando, y el problema final que tiene esta fragmentación, que en este caso se denomina fragmentación externa, y donde las particiones dinámicas generan esta cuestión. Entonces, las particiones son variables en número y en longitud. Inicialmente, la partición tiene una sola partición grandota en el estado A de la imagen. Al proceso se le asigna exactamente tanta memoria como la que necesite. Entonces no va a tener ningún inconveniente porque va a ir asignando. Pero esto en el estado inicial. Finalmente hay varios huecos en la memoria y este fenómeno se denomina fragmentación externa. ¿Por qué? Porque estos pedacitos que quedan en el estado H, como lo que en el ejemplo que les había dado hace rato, donde si necesitamos cargar un proceso que ocupa 9 megas, como verán, en el proceso H no hay lugar, pero si sumamos los tres espacios de almacenamiento, estamos teniendo 16 megas, más que suficiente, pero sin embargo acá no podemos ocuparlo. Entonces, los algoritmos para poder asignar espacio de memoria es el primer ajuste. ¿Qué quiere decir? Que obviamente tenemos un mapeo de memoria y a pesar de eso tenemos que buscar
El primer espacio que ocupe, que tenga la disponibilidad, el requerimiento es 13 megas, el primer espacio tiene 16, ¡tum!, lo mete. Esto trae aparejado justamente esta fragmentación porque me va a quedar 3 megas libres, ¿no? Tengo 16, voy a usar libre, voy a usar 13, me van a quedar 3 megas. Entonces, pero una estrategia es el uso de este algoritmo que lo había mencionado anteriormente. El otro es el del mejor ajuste, es decir, tiene que recorrer todo el mapeo de memoria para ver cuál es el mejor ajuste y en base a eso, después que hace el recorrido, tú lo insertas, ¿no? Trae aparejado que cada vez que haya que hacerlo, involucra mucho tiempo. Y después tenemos el algoritmo del siguiente ajuste, es decir, que una vez que asigno, por ejemplo, un espacio de memoria, a partir de ese lugar empieza a ver cuál es el lugar disponible, que en este caso necesito 13 y tengo 30 y lo mete ahí, pero si hubiera recorrido inicialmente me hubiera encajado bien el 14 megas, pero sin embargo estoy desaprovechando. Bien, vamos a hacer un pequeño break de unos 5 o 10 minutitos. Le genero ya mismo el link mientras se va grabando, generando la grabación y veo si puedo mostrarle. Este es un algoritmo, digamos, que lo pueden ver en tiempo real cómo se van acomodando los datos. Entonces, corto, genero el link nuevamente.